No se sabe quién mató a Nahum Palacios y quién mandó a pagar por este asesinato, sino por lo que significa para el ejercicio de la libertad de expresión. Por eso creemos que es un caso que para ustedes, periodistas y comunicadores, es central, porque precisamente ilustra el contexto de violencia que hay en este país respecto de periodistas. Por ejemplo, entre el 2003 y el 2014 hubo 50 asesinatos de periodistas en este país. Solamente en el 2015 hubo 12 asesinatos de periodistas. En el año 2015, por ejemplo, el relator sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana y también de Naciones Unidas dijeron que Honduras era el país más peligroso para ejercer el periodismo debido a la alta incidencia de asesinatos. Entonces el caso de Nahum Palacios es emblemático, no solamente, como he dicho, para la familia, sino para el país. ¿Qué queremos a la hora de demandar al Estado de Honduras? Queremos medidas urgentes que permitan el ejercicio de la libertad de expresión en este país, que protejan a los periodistas, que permitan investigaciones diligentes, de manera que si un periodista, un comunicador social tiene amenazas, sean efectivamente investigadas de manera que no se ejecuten agresiones contra los periodistas. Y esta es la principal motivación que tanto para SEGIR como para el COFADE nos lleva a presentar esta petición. Como ha dicho doña Berta, el Estado ha tenido 8 años para investigar el caso de Nahum Palacios, para determinar no solamente quiénes jalaron el gatillo, sino quiénes pagaron por ese asesinato. Y pese a que han transcurrido 8 años, nada ha pasado y por lo tanto ese es un caso que no puede quedar impune y que es emblemático porque representa la violencia que sufren periodistas y comunicadores sociales en este país. Desde la UAN ha sido mucha la preocupación de las organizaciones defensoras de derechos humanos a raíz de los incrementos de violencia que se dieron post golpe de Estado, específicamente en contra de familias campesinas que están luchando por la justicia social en el campo y por una reforma agraria integral. En el marco de eso, pues se dieron aproximadamente a la fecha del 2008 a la fecha, el Observatorio Permanente de Derechos Humanos de la UAN tiene un registro de 138 víctimas, de las cuales el 77% son víctimas campesinas. Las familias campesinas de la UAN, ¿verdad? El caso El Tumbador, entraron en el 2000 a las tierras denominadas el CREN, donde funcionaba el Centro de Entrenamiento Regional Militar, donde se había instalado una base militar. Posteriormente del retiro de esta base militar, estas tierras fueron acaparadas por empresarios de la región y otros que pertenecían, digamos, a la cúpula política del país. En ese marco de ese conflicto, las familias campesinas lograron titular una parte de la tierra, haciendo fuertes presiones y demandas por una reforma agraria integral en la región. Posteriormente, pues la situación del golpe de Estado a partir del 2001, donde ellos lograron el primer proceso de titulación de 1.124 hectáreas, el proceso se durmió, hubieron actos de corrupción, hubo un decreto en el 2001 donde se aprobaron 30 millones de lempiras para pago de estas tierras, que no fue efectivo. Es así que las familias deciden entrar en ese proceso de recuperación y es donde los compañeros campesinos, 5 compañeros campesinos, fueron brutalmente asesinados, otros fueron amenazados y otros fueron heridos. Entonces, las familias campesinas, después de agotar todas las instancias nacionales, después de 8 años transcurridos de este caso, pues han decidido acompañarse con las organizaciones, presentar este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa masacre fue en el 15 de noviembre del año 2010, que fue gran masacre, murieron 5 compañeros, dejando muchos hijos huérfanos, incluso una madre, acá está la compañera, que un niño de 10 días de nacido cuando su padre se lo asesinaron en el Tumbador, y vieron 4 heridos y 4 compañeras mujeres amenazadas por parte de la seguridad de los empresarios de Miguel Facusé, los guardias y 50 policías también, porque ahí fue un solo masacre que al final no se entendía nada lo que estaba sucediendo. Pero miramos que aquí en nuestro país de Honduras no nos dan ninguna respuesta y
Ya van 8 años ya de estar en lucha de esa justicia para nuestros compañeros. Miramos que Honduras no hace nada el gobierno, como que poco le interesa lo que el campesino le pasa. Pero nosotros como familiares de víctimas hemos decidido a poner la demanda interamericana porque miramos que en nuestro país no los escuchan. Y hemos decidido todas nuestras compañeras viudas, junto con nuestros hijos, a poner la demanda interamericana. Porque en Honduras ya no aguantamos tanta violencia. Aquí en este país, con tanto crimen que vemos todos los días, como que nos volvemos insensibles muchas veces a todos estos casos. Y en el caso mío, pues el día 29 de junio, un día después del golpe de Estado, cuando llamamos a todo el pueblo hondureño a sumarse en resistencia contra el golpe de Estado, no por defender personas, sino por defender la institucionalidad de este país, que es lo que más nos tiene arruinados. Entonces, ese día 29, que fue la primera golpiza que nos dieron, ahí precisamente esa golpiza nos la dieron en la tarde en el caso mío, y yo no sé de qué manera pude salvarme de tanto garrotazo. Todavía podía correr. Hoy ya no puedo hacer muchas cosas de esas. Pero ya el 30 de julio, precisamente nos acorralaron en el Durazno y nos trajeron desde el Durazno hacia abajo, y ahí por donde está el Seguro Social, después de que conocimos que asesinaron a un maestro, Vallejo, de apellido Vallejo, Roger Vallejo, ahí precisamente por los mercados Zonal Belén, nos tenían a nosotros arrinconados ahí en una gasolinera que está por el Seguro Social y gaseándonos. Vos estabas ahí, ¿verdad? Y la única salida que nos quedaba era tirarnos en un muro que había ahí. Pues yo me acerqué al muro, y cuando me acercó al muro estaban golpeando a una maestra y a otras más mujeres. Yo me decía, vos también. Y la cuestión es que yo me regreso, y como no puedo hacer nada, entonces vuelvo otra vez a quererme tirar del barranco ese que había ahí, que es como de 4 metros. Entonces me sigue esta gente del ejército, me pegan una patada aquí en esta oreja derecha, casi pierdo el conocimiento y me tiraron al barranco con la intención de matarme, ¿va? Y no era la intención, no era de que saliera vivo, ¿va? Si caigo de cabeza me mato. Pero como que caí plano y me fracturé la mano, ya todo el mundo vio esa cuestión de la fracturación de la mano. Y pues hasta la fecha todo esto se ha quedado aquí no se hace nada.